Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremías. Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión para abordar una de esas temáticas que la modernidad ha impuesto, que en realidad son viejas prácticas sociales que por supuesto eran cuestionables a lo largo del tiempo, pero que en uno de los aspectos negativos que tienen hoy las redes sociales se han profundizado y en realidad se han masivizado. Vamos a hablar de los acosos, abusos, bullying en los entornos educativos. Estamos transcurriendo la semana de prevención y lucha contra el bullying y el acoso en entornos educativos. Y vamos a hablar con Paola Zavala, que es la directora de la Comunidad Anti-Bullying Argentina. Un término que lo hemos empezado a incorporar a nuestras vidas, aunque todavía hay una buena parte de la sociedad que no sabe enteramente qué abarca, qué significa y qué daños genera esa acción que se está buscando prevenir y combatir, luchar. La saludo con mucho gusto a Paola. Gracias por aceptar esta videoconferencia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto que me den la posibilidad de hablar de este tema, de contarles, de charlarlo, de ponerlo sobre la mesa, porque es muy importante. Es un flagelo que está azotando a muchos chicos y chicas y hacen falta campañas de difusión acerca de este tema, que se esclarezca, porque vos muy bien decías recién, es un término que está un poco de moda y se aplica a muchas situaciones que no son bullying. Y desde nuestra comunidad decimos, cuando todo es bullying, luego nada es bullying, digamos, ¿no? Entonces es muy importante saber distinguir una situación de bullying de una situación que no lo es, para que la intervención también pueda ser correcta. Bueno, y en ese sentido creo que ustedes tienen que hacer una doble tarea. Primero, trabajar para prevenirlo o erradicarlo, pero antes de eso, en la primera articulación, hacer comprender de qué estamos hablando. Digo, es una tarea didáctica que enfrentan a diario. Sí, mira, creo que podríamos empezar por definir qué es el bullying. Es un anglicismo, es un término que tomamos de otro idioma. Podemos decir que la traducción correcta sería hostigamiento escolar. Acoso no sería tan correcta, porque acoso en realidad no define exactamente qué es lo que sucede en una situación de bullying. Y desde nuestra comunidad, a pesar de que es un vocablo que tomamos de otro idioma, elegimos usar el término bullying porque de otra manera, digamos, tendríamos que entrar a definir todas las características que aúna el término bullying. Entonces, realmente el término más preciso para referirnos a este flagelo es bullying. Bullying es el hostigamiento reiterado en forma sostenida en el tiempo entre pares de un chico o chica o un grupo de chicos hacia otra persona que es siempre la misma. Y otro factor importante que se tiene que dar en estas situaciones es la intencionalidad de someter, de dañar, de hostigar. Entonces, si no usamos el término bullying, tendríamos que referirnos a todas estas características, porque no es lo mismo la violencia. El bullying es un tipo de violencia, pero con estas características en particular, que si no se dan en forma conjunta, no estamos hablando de una situación de bullying. Si se da una situación de violencia esporádica entre dos chicos, estamos hablando de violencia, pero no de bullying. Entonces el término exacto sería ese para referir a lo que pasa. Le agradezco mucho la aclaración y poner el marco teórico en el que tenemos que transitar las reflexiones, pero se hace necesario en esta oportunidad diferenciarlo de otras situaciones que hemos vivido todos cuando fuimos al colegio, que había un compañero, una compañera que era destinatario de cargadas por distintas razones que no vienen al caso. Eso que en algún momento se calificaban como bromas pesadas, hoy ¿entran dentro de la calificación de bullying?
Sí, lo que pasa es que, bueno, este término lo acuñó un psicólogo suizo llamado Dan Olbius, que comenzó a observar que en un grupo escolar se daban estas situaciones de violencia, pero que tenían estas características particulares. Entonces se empezó a observar este fenómeno y a delimitar qué es bullying y qué no es bullying, y en qué se diferencia de otro tipo de situaciones que no significa que no deban ser atendidas, pero que no son bullying en particular. Por ejemplo, si un alumno es violento o irrespetuoso con un docente, en ese caso podemos hablar de violencia, pero no es bullying. Si un docente es irrespetuoso con un alumno, si lo maltrata, es una situación de violencia, pero no es bullying. Entonces, el bullying dijimos que tenía que ser entre pares, con intencionalidad, en forma sostenida en el tiempo, y por otro lado es una situación de la cual quien es víctima de bullying por lo general no puede salir por sus propios medios. Y entonces ahí es que es importante la presencia del adulto. Me interesa detenerme en esta cuestión. ¿Por qué la víctima del bullying no puede salir muchas veces por sus propios medios? ¿Por una cuestión de personalidad? ¿Por las condiciones, el contexto en el que se da? Porque se da en situaciones de asimetría de poder. Cuando se elige a alguien como víctima de bullying, no se elige a cualquier persona. Por lo general buscan a alguien que tenga pocos amigos, que sea más tímido, alguien que sepan que no puede hacerles frentes. Entonces hay una disparidad de poder entre los chicos. Por un lado está quien es víctima de bullying, y por otro lado los testigos y o el hostigador o hostigadora. Entonces es una situación de asimetría de poder en la que necesariamente tiene que intervenir un adulto, porque estas situaciones en líneas generales no son situaciones que se apagan solas. Por lo general van creciendo en su gravedad. Por eso decimos que es también muy importante intervenir a tiempo. Hay diferentes clasificaciones del bullying de acuerdo al tiempo que hace que se viene sosteniendo con esa persona. Hay situaciones de bullying blando, situaciones de bullying duro, a donde ya, si hablamos de una víctima que es víctima de bullying desde primer grado hasta séptimo grado, es mucho más difícil desarmar esa dinámica, mucho más difícil intervenir. Pero es muy importante tanto que los adultos, ya sean docentes o padres, tengan otro tipo de mirada ante estas situaciones, que no sigan pensando que es cosa de chicos nada más y que es algo que pasa siempre, porque no podemos mirar a la niñez y a la adolescencia actual con los anteojos de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. El otro día, en una charla en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que dimos junto al Poder Judicial, hablábamos de esto, ¿no? Los chicos actualmente pueden ser víctimas de bullying en el colegio y luego cuando llegan a su casa siguen siendo víctimas de ciberbullying. Entonces, la tecnología ha cambiado el contexto. Antes, en nuestra época, yo tengo 43 años, si vos eras víctima de bullying, eras víctima dentro del horario escolar. Entonces, al menos una vez que salías de tu casa hasta el día siguiente, podíamos pensar que estabas librado de seguir sufriendo ese tipo de hostigamiento. Ahora los chicos no tienen descanso, inclusive en época de vacaciones escolares y fuera del horario escolar, a veces siguen siendo hostigados. Por eso decimos que esta situación es más grave que la que nos tocó o nos pudo haber tocado afrontar a nosotros en nuestra niñez o en nuestra adolescencia. Sí, y además las redes sociales potencian y masifican la acción que alguien tiene como destinatario, con lo cual magnifica el daño. Exacto, también eso agrava la situación, porque en una situación de bullying que es presencial, se notifican de esa situación las personas que están presentes en ese momento. Ahora, a través de la tecnología, a veces esas situaciones se graban, se reproducen, se viralizan.
Y esta situación la ven no solamente mis compañeros y compañeras de colegio, sino quizás también personas que ni siquiera me conozcan y amigos de esas personas. Es decir, el alcance ya no se puede llegar a conocer. Paola, ¿por qué hablamos de los entornos educativos? ¿Porque son los escenarios más frecuentes o hay bullying en otros ámbitos? Muy buena pregunta, porque normalmente decimos que hablamos de bullying en el colegio, pero también hay otras situaciones a donde los chicos transcurren su niñez y su adolescencia, como puede ser un club de barrio, algún colonia de vacaciones, club deportivo, a donde son siempre los mismos alumnos y donde hay existe la posibilidad de que esa dinámica se sostenga en el tiempo. No hablamos de bullying, por ejemplo, en una situación esporádica, como puede llegar a ser un cumpleaños, una salida. Hablamos de situaciones que se sostienen en el tiempo. Por eso también, independientemente del ámbito escolar, decimos que se puede dar en situaciones que están afuera de la escuela, como un club de fútbol, una colonia de vacaciones. ¿Y quién es la persona responsable, adulta, encargada de emprender las primeras acciones para ponerle coto a este acto de bullying? ¿Es el ámbito educativo? ¿Son los maestros? ¿Son los propios padres de ambas partes que deben encontrarse? Si es que hay un protocolo para empezar a actuar. Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, ¿quiénes son los responsables? Yo creo que todos como comunidad educativa tenemos que asumir que la salida más usual que tomamos en este tipo de situaciones es, por lo general, buscar un responsable. Bueno, acá los responsables somos todos como comunidad educativa, no solamente el docente, la escuela. Por supuesto que el docente tiene un rol protagónico porque es el que está por lo general con los chicos cuando se producen ese tipo de situaciones. Pero se tienen que dar una serie de situaciones en simultáneo para que se genere una dinámica de bullying. Es decir, docentes que no intervienen porque a lo mejor no saben cómo ayudar, otras veces deciden no involucrarse voluntariamente. Se tienen que dar testigos de esa situación de bullying que no actúen, que no ayuden al acosado o a la acosada, ya sea o por miedo de volverse ellos víctimas, o porque no sepan cómo actuar. Padres que a veces, muchos chicos que son hostigadores en la escuela son víctimas de bullying en su familia, otras veces no, otras veces los chicos adoptan este tipo de conductas y de comportamiento porque encuentran que es la forma más rápida que tienen de conseguir lo que buscan. Otras veces actúan de esa manera porque es un mecanismo de defensa, entonces yo me hago respetar por miedo a convertirme en víctima de bullying. Pero siempre las personas que hostigan también son víctimas en algún sitio de sus vidas, es decir, también tenemos que ponernos a estudiar a ver qué es lo que le está sucediendo que tiene esa clase de conductas, ¿no? A lo mejor les están faltando quizás también límites por parte de los padres. Y los padres de quien es acosado también tienen una responsabilidad no estamos hablando de culpa, sino de responsabilidad. Es decir, la tarea de observarlos, de ver qué es lo que les sucede, porque a veces los chicos no cuentan lo que les está pasando, pero encontramos que tiene cambios de actitud o comienza a mostrarse triste o está demasiado metido para adentro y no puede contar, no quiere hablar del colegio. Es decir, cualquier cambio de conducta nos tiene que hacer pensar a ver, no necesariamente que es víctima de bullying, pero sí que algo le está sucediendo, ¿no? Que por algo está mostrándose de esa forma. A veces los chicos no hablan con palabras, pero demuestran en conductas que algo les está ocurriendo, si están nerviosos o cuando piden, por ejemplo, retirarse de la institución escolar porque les duele la cabeza, les duele la panza.
Es decir, tenemos que fomentar el diálogo también con los chicos para que llegado el momento, si algo les sucede, sepan que pueden contar con la figura de nosotros, los adultos, para ayudarlos. Sí, y ahí en ese punto quiero preguntarle, revisitando algo que usted dijo, respecto a que los adultos tenemos que buscar soluciones nuevas para escenarios distintos, porque generalmente apelamos a las soluciones del ayer, cuando nosotros nos peleábamos de chico, cuando teníamos algún conflicto persistente en el tiempo con una persona, y si era entre varones, nuestros padres decían, bueno, arréglensela entre ustedes, vayan a un campito y sáquense las broncas. Bueno, esas soluciones hoy no son útiles. Sí, exacto. Bueno, también muchas veces escuchamos que los padres de quienes son testigos de esa situación de bullying suelen decirles a sus hijos, bueno, a veces algo habrá hecho, ¿no? Para merecer que lo hostiguen o que lo hostiguen, o si no es con vos, vos no te metas. Por eso digo que este tipo de situaciones se gestan porque se dan todas estas situaciones en simultáneo también, ¿no? Una escuela que a veces adopta una postura defensiva, entonces siente que si reconoce que está atravesando una situación de bullying, esto perjudica de alguna manera su imagen, entonces decide negarla. Padres que muchas veces, el otro día leí esta noticia que sucedió en un lugar cerca de Capital Federal, donde un padre toma el rol de hostigador, él llamando al hostigador de su hija y diciéndole algo así como te voy a sacar los ojos, te voy a arrancar las orejas, bueno, una situación de muchísima violencia. Sí, que además después la reforzó. Todos nos faltan. La reforzó saliendo públicamente a decir que le dio resultado eso, porque no la acosó más, ¿no? Claro. Y porque el miedo no deja de ser un recurso también, ¿no? Ahora lo importante sería la situación ideal, ¿no? Que la escuela hubiera adoptado un rol protagónico también, es decir, que hubiera decidido tomar cartas en el asunto cuando este papá fue a manifestar esta situación y hubiera tratado de ver qué podía hacer, independientemente de que lo pueda solucionar o no, pero involucrarse. No estoy justificando a este papá, simplemente estoy entendiendo su forma de accionar. Por supuesto que la violencia no se apaga con más violencia, así como decimos el fuego no se apaga con fuego. Bueno, no enseñamos a los chicos a ser violentos siendo violentos nosotros los adultos. Y también por otro lado pienso cómo pretendemos que los chicos puedan resolver sus cuestiones en el colegio de manera tal que no utilicen la violencia si nosotros los adultos les estamos enseñando que bueno, que la mejor forma de resolver las cosas es a través de la amenaza, de la intimidación. Pero también lo ideal hubiera sido que los padres de quien hostiga a esta nena se hubieran involucrado en la situación. Este papá dice que la mamá de ese niño le dijo, bueno, son cosas de las cuales se tiene que ocupar el colegio, yo soy una persona ocupada y no tengo tiempo de ver qué es lo que hace mi hijo en el colegio. Esa postura claramente no es la indicada tampoco, ¿no? O sea, ese chico en el colegio siendo violento, seguramente también está reflejando alguna situación familiar de violencia y habría que ver también de dónde viene, ¿no? Paola, quiero preguntarles por las huellas que deja el bullying. Permítame que sea autorreferencial, porque recuerdo cuando era chico, un vecino hacía un juego de palabras que me ofendía con mi apellido. Entonces yo buscaba por todas las maneras no cruzármelo, no estar en ningún ámbito con él, y muchas veces llegué hasta a cambiar mi apellido para que no se repitiera esa acción. Todavía lo recuerdo, ahora con una sonrisa, pero en aquel momento lo sentía como un padecimiento. No creo que haya sido bullying, era una broma de todos los días, pero para mí era un sufrimiento. ¿Qué huellas deja el bullying en los chicos y si perduran de por vida? Bueno, qué valiosa es esta pregunta y esta reflexión que vos haces, porque es verdad que el bullying no es cosa de chicos, sino es algo que transcurre en la niñez, en la adolescencia, pero que después queda en el olvido.
Vos sabés que daba una charla TED hace unos 2 años sobre este tema e invitaba a los adultos a hacer una experiencia. En esta experiencia, primero les hacía una pregunta de tipo académico, que nadie me pudiera responder, una pregunta difícil. Eh, entonces le pedía que levanten la mano los que pudieran recordar esto. Claramente era una pregunta de historia. Nadie lo recordaba, era información muy específica, tampoco yo recordaba la respuesta a la pregunta en ese momento, pero después le pedía que cierren los ojos y que se imaginen que tenían alrededor de 12, 13 años. Y les pedía que traten de recordar cuál era el nombre del chico o la chica que les gustaba en ese momento. Cuál era el nombre de su mejor amigo, de su mejor amiga. Después les pedía que abran los ojos y que levanten la mano a aquellas personas que lo pudieran recordar. Todo el mundo levantó la mano en ese momento. ¿Y por qué recordamos esa clase de cuestiones? Porque tienen que ver con nuestra vida, con nuestra historia, porque nos atravesaron, porque dejaron una marca en nosotros mismos. Si nosotros tuvimos la oportunidad de revisarnos, de hacer terapia inclusive como adultos, ¿no? de poner en duda eso que nos dijeron cuando éramos niños, por ahí a lo mejor nos quedamos configurados en eso que nos dijeron. Suponte que en ese momento se hubieran burlado de vos porque no eras bueno para algún deporte en particular, ¿no? Entonces vos a partir de ahí te configurás como alguien que no es bueno en los deportes y dejás de practicar un deporte a pesar de que te gusta porque te considerás a vos mismo alguien que no es bueno en los deportes, o sea, que es malo para jugar al fútbol, entonces no juego al fútbol nunca más. O si alguien te dijo que eras tonto, que tu cabeza no funcionaba bien, que eras bobo, bueno, entonces a lo mejor el día de mañana elegías no continuar una carrera universitaria porque yo soy una persona que no va a poder estudiar una carrera universitaria, porque soy tonto. Entonces, el alcance que puede llegar a tener si nos quedamos, digamos, cristalizados en esa configuración de ese momento como niños, hace que como adultos el día de mañana también sigamos arrastrando las huellas de haber sido víctimas de bullying, ¿no? O sea, fíjate qué importante es justamente que los chicos reciban en el colegio educación emocional, que aprendan a trabajar todas estas cuestiones, a relacionarse sin utilizar la violencia. Este autor, Dan Olbius, el que acuñó el término bullying, él dice que las personas que son hostigadores hoy estarán llenas las cárceles el día de mañana. Parece algo como muy exagerado y desproporcionado, pero la verdad es que guarda sentido común esto, porque alguien que no descubre otros recursos para conseguir lo que quiere que no sea a través de la violencia. El día de mañana, esta persona puede llegar a ser una pareja violenta, un compañero de trabajo violento. Por eso es tan importante y decimos que, por supuesto, quien es víctima de bullying es la persona que peor la pasa, pero también quien hostiga también tiene que ser ayudado para aprender a encontrar otros recursos más asertivos para vincularse con sus pares. En dos últimas cuestiones, Paola. La primera ligada con las consecuencias, porque la casuística mundial habla hasta de fatalidades, ¿no? Chicos que se han quitado la vida porque no han podido zafar de esa situación de acoso, de bullying permanente o de hostigamiento, para ser preciso. Esto está ya encendiendo alarmas mucho más graves. Sí, ese es un tema que me preocupa muchísimo. Yo hice capacitaciones específicas acerca de este tema, porque por supuesto el bullying no es la única causa de suicidio, pero es un factor de riesgo,
por la situación en la que se coloca a quien es víctima de bullying, ¿no? Que queda aislado de sus pares, por la situación de aislamiento en la que queda esa persona que es víctima de bullying. No es que necesariamente todos los chicos que sean víctimas de bullying se van a suicidar, pero sí es un factor de riesgo. Y estadísticamente, desde la década del 90 hasta la actualidad, en nuestro país, la tasa de suicidio se ha triplicado. Y por otro lado, el suicidio es la segunda causa de muerte en la infancia y en la adolescencia. Hay muchos profesionales que prefieren no abordar este tema porque sienten que de alguna manera se les está sugiriendo a los chicos la idea de que el suicidio es una salida a los casos de bullying. Bueno, es muy frecuente que en la niñez o en la adolescencia tengamos ideaciones suicidas, eso nos puede haber sucedido, pero es importante hablarlo. Justamente uno de los mitos acerca del suicidio es que hablar nos pone en riesgo, y es una idea equívoca, porque poder hablar de lo que nos pasa produce un efecto catártico inmediato. Por lo general, cuando alguien te manifiesta la idea de que desea suicidarse, la respuesta natural puede llegar a ser: bueno, no pienses en eso, pensá en cosas lindas. No, justamente esa persona está manifestando que tiene la necesidad de hablar de lo que le está sucediendo, de lo que le entristece, de lo que le preocupa. Entonces tenemos que darle lugar a que pueda expresar esa angustia. Y lo mismo pasa con los niños. Así que podemos decir que bullying y suicidio son dos problemáticas que están vinculadas. Y lo último que quería preguntarle, si las víctimas del bullying quedan expuestas, vulnerables y son presa fácil de otras tentaciones para salir de ese mundo de hostigamiento. Me refiero al consumo de drogas, por ejemplo, es lo que se me ocurre. ¿Es puerta de acceso? Sí, bueno, la palabra adicción justamente viene de no poder decir, ¿no? Sí, puede llegar a ser considerado un factor de riesgo. Puede ser que a lo mejor encontremos en alguna de estas adicciones, el alcohol, las drogas, una forma de canalizar nuestra angustia. También hay otra temática que se vincula con el flagelo del bullying, que son las autolesiones, que nada tienen que ver con el suicidio, pero muchas veces los chicos encuentran en el hecho de producirse daño físico, no daño con la intención de suicidarse, estamos hablando acá de una intencionalidad completamente diferente. Los chicos se encuentran que a través de producirse daño físico en el cuerpo, eso de alguna manera calma el dolor emocional que tienen. Esa temática también está relacionada con los casos de bullying. Sí. Paola, ha sido muy interesante escucharla y también como padres empezar a incorporar conceptos, elementos nuevos y de atención para estar advertido de que estas situaciones son más comunes de lo que creemos. Muy amable. No, al contrario, gracias por la invitación, por esta posibilidad de poner el tema sobre la mesa. Es muy importante tu labor, la de crear conciencia en la sociedad para que estemos atentos y para que le demos la dimensión que este problema significa. Muchísimas gracias. Una temática que forma parte incluso de la agenda publicada casi diaria, semanal. Seguramente se enterarán de uno y otro caso. Es momento de que esa advertencia de una circulación cada vez más intensa de episodios ligados con hostigamiento a los niños, adolescentes en los ámbitos educativos nos llame a la reflexión para pensar como adultos qué debemos hacer, no qué podemos, qué debemos hacer para evitar que siga creciendo. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.